Soy Eduardo Heredia, predicador en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, de la colonia Las Granjas. Un gusto y un placer saludarles a todos y cada uno de ustedes. Vamos a ver una pequeña introducción, mis amados hermanos, y vamos a ver el método de Dios para salvar al mundo. Él preparó hombres con el propósito de salvar al mundo. Aquí vamos a ver, hermanos, cómo los preparó, cómo los capacitó, cómo los llamó, cómo los entrenó, y para mandarlos al mundo, al campo misionero, para después cada uno de ellos ejercer su ministerio. Y es por ello la introducción en la cual probablemente sea de dos aspectos, o nos lleve la introducción dos temas, pero vamos a hacerlo con el único propósito, hermanos, de poder conocer la manera y la forma en que el Señor Jesús preparó a sus discípulos, los formó para ser unos excelentes líderes, predicadores y, por qué no decirlo, mis amados hermanos, grandes evangelistas. Muy bien. La evangelización es una labor que obedece al mandamiento de la Gran Comisión, y la Comisión dice precisamente en Mateo capítulo 28, 18, 20, ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. Ese es el mandamiento que se le da a todos y cada uno de nosotros, todos los que forman parte, miembros de la Iglesia de Cristo. Se nos da ese mandamiento de que vayamos por todo el mundo y prediquemos el Evangelio. El problema más grande que podemos tener nosotros es el error que estamos cometiendo en las iglesias de Cristo hoy en día, es que mandamos a la gente al campo misionero sin preparación, sin formación, sin conocimiento de las Sagradas Escrituras. He ahí el fracaso, he ahí la problemática que podemos encontrar cuando los que van al campo misionero muchas veces no saben, no conocen la doctrina de nuestro Señor Jesucristo, y mucho menos pueden hacerle frente a quien les está demandando preguntas, comentarios acerca de lo que se está enseñando. Por lo tanto, hermanos, id por todo el mundo y predicar el Evangelio. La continuación del propósito que el Señor tuvo desde el principio, Él quería salvar al mundo, de acuerdo a Juan 3:6, dice: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y buscar un pueblo y edificar una iglesia para que fuese eterna. Esto es lo que dice Mateo capítulo 16, 18. Yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Este mundo, mis amados hermanos, es suyo por creación, pero no lo es por decisión de sus moradores. Sin embargo, nadie está excluido de su amor, que es de alcance universal. Esto lo puede decir Juan capítulo 4, versículo 42. Dios quiso que todos los hombres se salvaran por la locura de la predicación. Por eso se entregó el Señor Jesús, para ofrecer salvación a todos los hombres. El Maestro puso en práctica el método de Dios para salvar al mundo. En la vida de Jesús no hubo ensayos o errores, no hubo energías malgastadas o palabras innecesarias. Conoce al hombre como nadie, ya que Él que lo creó, y seguramente el plan que Él usó es de la manera perfecta para evangelizar. Y ese es el problema que nosotros cometemos, hermanos. Nosotros nos las pasamos ensayando, nos las pasamos cometiendo errores, nos pasamos perdiendo muchas veces el tiempo usando palabras innecesarias que no ayudan a los prospectos en cuanto a la preparación para el ministerio. El plan de Jesucristo merece un cuidadoso examen, después del cual nos sorprenderemos de su sencillez y comprenderemos algunas de nuestras frustraciones y fracasos por un lado, y la falta de fuerza y vigor de algunos convertidos por el otro. Con el propósito de entender el método de Dios, estudiaremos los aspectos que el Señor tomó en consideración, sin que signifique que se dieron aislados a uno, sino simultáneos. En primer lugar, mis hermanos, quiero que tomen en cuenta algo muy importante. El Señor fue selectivo. Esta es la palabra que vamos a utilizar en esta mañana. El Señor fue selectivo. El principio fue llamar a unos pocos hombres. Inmediatamente señaló el camino a seguir al evangelizar. No se preocupó por programas con los cuales llegar a grandes multitudes, sino por los hombres que formarían a las multitudes. Vuelvo a recalcar, no se preocupó por programas con los cuales se debería llegar a las multitudes, grandes campañas evangelísticas, reuniones, series grandísimas, sino por los hombres que formarían a las multitudes. Las Escrituras muestran que los hombres son el instrumento que Dios usa para salvar al mundo. Por ejemplo, Cornelio hubo de llamar a Pedro, Hechos capítulo 10, versículo 5. El eunuco necesitó ir a Felipe, Hechos 8:31. Saulo necesitó a Ananías, Hechos capítulo 9, versículo 17, y así hasta el infinito, de tal manera que el elemento para evangelizar no son los ángeles, no son sueños, no son visiones, sino que son los hombres. Y aquí donde Dios utiliza este instrumento valioso para la preparación, para la capacitación, para la formación, para la transformación del ser humano, y convertirlo en un instrumento útil y necesario al servicio
de Dios. Entonces la primera cosa que hizo el Señor Jesús fue reclutar hombres. Los primeros que llamó fueron Juan y Andrés, Juan capítulo 1 versículo 35 al 40. Andrés a su vez trajo a Pedro, Juan capítulo 1 versículo 41 y 42. Al siguiente día encontró a Felipe en su camino a Galilea. Este a su vez encontró a Natanael, Juan capítulo 1 43 45. No hay indicio, mis amados hermanos, de la prisa en los llamamientos. Jacobo aparece meses más tarde junto al mar de Galilea, de acuerdo a Marcos capítulo 1, 19 y Mateo capítulo 15, versículo 21. Después, al pasar por Capernaum, llamó a Mateo y éste le siguió, Lucas capítulo 5, 27 y 28. Los detalles, mis amados hermanos, que rodean al llamamiento de los otros discípulos no se mencionan, pero seguramente fueron llamados el primer año del ministerio de nuestro Señor Jesucristo, de acuerdo a capítulo Hechos 1:21. Y aquí uno de los grandes fracasos que tenemos nosotros como líderes dentro de las iglesias: apenas los estamos bautizando, apenas están recién convertidos y ya los queremos mandar al campo misionero a que prediquen la palabra de Dios, a que comiencen a explotar sus dones, cuando todo lo simple y sencillamente, hermanos, irlos llamando, ver la capacidad, ver los dones que tienen cada uno de ellos, en qué áreas de nuestra iglesia pueden estar desarrollando sus talentos, y algo muy importante, ver la capacidad y si tienen ese llamamiento y esa vocación de parte de Dios para poder ser líderes, para poder ser predicadores, para ser hombres que realmente prediquen la palabra de nuestro Dios. Esos llamamientos tuvieron poco o ningún efecto en la vida religiosa de su tiempo, pero eso no podría importarle a Jesús. El impacto de su vida se haría sentir y eso era lo único que contaba. Los hombres llamados por Jesús, ¿cómo eran, mis amados hermanos? Me llama la atención. Eran ordinarios. Nadie era importante en la sinagoga ni pertenecía al sacerdote levítico. Eran trabajadores comunes. Solo los hijos de Zebedeo eran de familia más o menos acomodada, pero ninguno de ellos era rico. Ninguno poseía títulos de escuela. Su educación era sola la de la sinagoga. La mayoría creció en los alrededores del mar de Galilea. Aparentemente el único que era de la religión culta de Judeas, caso curioso, hermanos, era Judas Iscariote. Podemos ver claramente que era un grupo de personas toscas. Y la pregunta sería, ¿cómo podía el Señor utilizar a este grupo de personas, dado los puntos de vista que hemos dado, para salvar al mundo? Bueno, la gente decía que eran hombres sin letras y del vulgo. Eso lo puede decir Hechos capítulo 4, versículo 13. Entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y de del vulgo, y se maravillaban y los reconocían que habían estado con Jesús. Esto es lo que nos dice precisamente Hechos capítulo 4, versículo 13. Eran impulsivos, temperamentales, susceptibles, lentos para comprender las cosas espirituales, pero Jesús veía algo dentro de ellos. Eran honestos, dispuestos a reconocer su necesidad y con un gran corazón, con excepción de Judas. La religión falsa que los rodeaba no había llenado su sed de Dios. Esto puede ser en Juan capítulo 1, versículo 41, versículo 45, 49, capítulo 6, versículo 69. Algunos eran discípulos de Juan, capítulo 1, versículo 35. Querían ser guiados, y el Señor, mis amados hermanos, utiliza a todo aquel que quiere seguirle. El Señor utiliza a todo aquel que esté dispuesto a dejar el mundo y seguirle y servirle de corazón. Aquí tenemos el principio del método de Dios para evangelizar. No se puede transformar al mundo, mis amados hermanos, a menos que se transforme a los individuos que lo van a componer. Eso es lo que podemos ver en capítulo 12, versículo 1, 2. Así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Todo aquel que va a formar parte del ejército de Dios se le pide: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprendéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Aquí tenemos el principio, hermanos, el método de Dios para evangelizar. No se puede transformar al mundo a menos que se transforme a los individuos que lo van a componer. Además, los hombres cambiarán únicamente cerca de Jesús. Lejos de Dios, hermanos, no puede haber una gran transformación. Y aquí quiero hacer hincapié algo muy importante, hermanos. No se transforman las multitudes, solo los hombres. Para que la transformación se haga, la atención ha de ser personal, y para este grupo ha de ser pequeño. Por eso el Señor llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, a las cuales llamó apóstoles más adelante, de acuerdo a Lucas capítulo 6, versículo 13 y 17. Y de los 12 escogió a 3
con los que estableció, mis amados hermanos, una relación más cercana. Solo ellos entraron a la habitación de la hija de Jairo, Lucas capítulo 8, 55. Y esos tres personajes con los que Jesús tuvo más intimidad, hermanos, tenemos que reconocerlo, es Pedro, Jacobo y Juan. Ellos solo tres estuvieron en el monte de la transfiguración, Lucas capítulo 9, versículo 28. Solo ellos estuvieron cerca de Jesús en la oración del huerto de Getsemaní, Mateo capítulo 26, 37. Antes de su crucifixión, esta selección de hombres no es hecha por egoísmo o por discriminación, sino que se produce de manera natural e imperceptible por la transformación más intensa producida en ellos. Mis amados hermanos, Jesús dedicó la mayor parte de su vida en la tierra a estos pocos discípulos. No parecía a nuestro Señor Jesucristo, mis amados hermanos, preocuparle la indiferencia del mundo ni de su abandono. Juan capítulo 6, versículo 66, ya que siempre estaban ahí Pedro y los otros. No podía, sin embargo, no podía nuestro Señor Jesucristo aceptar que los suyos fallaran. Tenía que entender la verdad y ser santificados por ellas, de acuerdo a capítulo Juan 17, 17. Ese es el error más grande que nosotros tenemos, hermanos, que nosotros capacitamos, preparamos a los hombres, los enviamos al mundo, están convertidos, pero no están convencidos de la palabra de nuestro Dios y mucho menos están preparados para que puedan defenderla de una manera buena. Por eso, en Juan capítulo 17, 17, por eso su petición al Padre no era por el mundo, sino por los suyos. Juan 17, 6, versículo 9. De la transformación y la fidelidad de ellos dependía todo. Que el mundo crea que tú me enviaste por la palabra de ellos. Juan capítulo 17, 20. El Señor se ocupó, sin embargo, de las multitudes, pues el mundo es el motivo de su ministerio. Juan capítulo 3, 16. Les predicó sin cesar, les alimentó, curó a sus enfermos, bendijo a los niños. Pasó días tan dedicados a la gente que ni aún tenía tiempo para comer. Marcos capítulo 6, versículo 31. Lo que estorbamos aquí, mis amados hermanos, como un aparente contraste, no es cuestión de presencia o falta de amor. El amor por el hombre siempre está presente, puesto que Dios es amor. El asunto del método o procedimiento para hacer llegar los beneficios del amor a cada ser humano. La respuesta del entusiasmo de las multitudes creó problemas al ministerio del Señor, ya que quisieron apoderarse de él y hacerle rey. Juan 6:15. Los discípulos de Juan dijeron que todos acudían a él. Los fariseos admitieron que el mundo se va atrás de él. Juan 12:19. Y el sumo sacerdote estuvo de acuerdo, muy a pesar suyo, en Juan capítulo 11, versículo 7, 48. La fidelidad vacilante de la masa fue lo que hizo que tuvieran que apoderarse de él a escondidas, Lucas 20, 19. Pero nuestro Señor Jesucristo no actuaba para dar un espectáculo. Contrariamente a ello, muchas veces quiso calmar a la gente entusiasmada por su poder. En muchas ocasiones pidió que no dijeran nada del milagro efectuado en ellos. Lucas capítulo 5, versículo 14. Se antoja incomprensible a primera vista, y así lo fue él para su familia en Juan capítulo 7, versículo 2 al 9. Ante estos hechos, mis amados hermanos, y entendiendo el plan de Dios, no nos sorprende notar que al fin del ministerio poca gente se hubiera convertido, tomando en cuenta que el mismísimo Dios predicaba en Jesús de Nazaret. Relativamente pocos entendieron el significado del Evangelio. No pasaban muchos de 500 hermanos. 1 Corintios capítulo 15, versículo 6. Hechos capítulo 1, 15. El número de 120, y los investidos por el Espíritu Santo solamente eran 12. Parece que a Jesucristo no le interesaba el número en primera instancia. La pregunta es, ¿por qué consagró su vida ministerial a tan pequeño número de personas, 3 años y medio aproximadamente? La pregunta era, ¿por qué no aprovechó las multitudes y formó un ejército de creyentes que conquistara al mundo rápidamente? Tenía todo el poder del universo, vivió y murió para salvar al mundo, pero únicamente unos pocos discípulos fueron hechos en sus ministerios. La respuesta sería, mis amados hermanos, que Jesús no quiso impresionar a las multitudes, sino salvar a los hombres. Las multitudes eran como ovejas que no tenían pastor, Mateo capítulo 9, versículo 36. Pero lo mismo acompañaban a Jesús, que más adelante gritaban o vociferaban, crucifícale, crucifícale, delante de Pilato. Esto no era salvarles, era entusiasmarles momentáneamente, afectar solo menor transformación. A menos que los seguidores de Cristo fueran hombres de Dios competentes, el cristianismo sería
una moda pasajera. Mis amados hermanos, el Señor actuó considerando la realidad, la voluble naturaleza y las maquinaciones del diablo. Es una estrategia que llena la necesidad humana. Simple y sencillamente se dedicó a hombres aptos a llenarse de Dios, que pudieran a su vez predicar un evangelio viviente en todo su ser. La mayor parte de los esfuerzos de quien predica se dedican a conseguir número de convertidos. Vamos a hacer esta serie, vamos a hacer esta gran campaña. Entonces tratan de conseguir simple y sencillamente número de convertidos. Quienes se bauticen olvidando que han de ser revestidos de Cristo, Gálatas 3:27, que han de ser templo de Dios, 1 Corintios 3:16, y lo triste es que olvidamos el plan de Jesús y que únicamente obtenemos obras de hojarasca y de heno. El Señor Jesucristo es el fundamento sobre el que se ha de edificar, y quien dice cómo edificar, 1 Corintios capítulo 3, versículo 10 al 11, y a quien toca predicar debe de preocuparse la forma como sobreedifica, versículo 10. Esto requiere una labor más lenta, auténtica y personal, tanto como lo fue la de Jesús. Unos cuantos consagrados pueden sacudir la ciudad y el país y el mundo. Todo lo que hace con un ser humano repercute en la salvación del mundo. Y aquí debemos comenzar, aunque pueda parecer lento, aburrido y frustrante, pero el resultado final será brillante. Aunque no vivamos para verlo, Apocalipsis capítulo 14, versículo 13, la decisión es nuestra: o seguimos el plan de Dios o sobreedificamos sobre heno y hojarasca. Muy bien, segundo punto. Una vez que el Señor llamó a seguirle, estuvo junto a ellos de manera permanente. Ese es el segundo punto. El Señor los llama y está con ellos de una manera permanente. Todo lo que hizo para enseñarles fue tenerlos cerca. Por eso entendemos que el llamamiento del Maestro fue sencillamente: sígueme. Y sus características eran estas: estar con Él y seguir sus enseñanzas, de acuerdo a Juan capítulo 18, versículo 19. Aquí se me antoja algo muy interesante. Los conocimientos y la transformación se dan, mis amados hermanos, por asociación. Los conocimientos y la transformación se dan por asociación. Por eso no era explicable que Felipe no conociera al Padre si había estado con Cristo, en Juan capítulo 14, versículo 9. A Juan y Andrés los invitó a venir y ver, Juan capítulo 1, versículo 39. Que viniera a conocer al Padre si había estado con Cristo, Juan 14, 19. Felipe invitó a su vez a Natanael para que viniera y viera. Era un convencimiento por una realidad que podía vivirse junto a Jesús. Cuando Santiago, Juan y Pedro y Andrés remaban, le dice: venid en pos de mí. Y arregló seguido le dice la razón de caminar junto a él: y os haré pescadores de hombres. Marcos capítulo 1, 17. La razón que da el Evangelio para la selección de los 12 era precisamente para que subieran con él. Marcos capítulo 3, versículo 14. Inmediatamente después dice, no casualmente, y para enviarlos a predicar. Esto es tan evidente que en el segundo y tercer año del ministerio dedicó cada vez más tiempo a los escogidos. Fueron juntos a Tiro y a Sidón, Mateo 15, 21, a Decápolis, Marcos capítulo 7, versículo 31, a Dalmanuta en Marcos capítulo 8, versículo 10, a Cesarea de Filipo, Marcos capítulo 8, 27. Estos viajes fueron debido a la posición de los fariseos, pero básicamente para estar a solas con sus discípulos. Después pasó varios meses con sus discípulos en Perea, Mateo capítulo 19, versículo 1 al 20 y versículo 34. Y a medida que la oposición crecía, Jesús ya no andaba abiertamente entre los judíos, sino que se alejó de allí a la región contigua, al desierto, a una ciudad llamada Efraín, y se quedó allí con sus discípulos. Juan capítulo 11, versículo 54. Cuando iba definitivamente a Jerusalén, tomó a sus 12 discípulos aparte y se dirigió a la ciudad en el huerto. Antes de la cruz, los 12 estaban a un tiro de piedra, Lucas capítulo 22, 41. Y una vez resucitado, hice que se manifestase no todo el pueblo, sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano, a nosotros que comimos y vivimos con él después que resucitó de los muertos. Hechos capítulo 10, versículo 40, 41. Efectivamente, mis amados hermanos, pasó más tiempo que sus escogidos, que con todos los demás juntos. Comió, durmió, habló, anduvo los caminos solitarios, navegó y pescó con ellos, oraron juntos en el desierto y montañas. Y recordemos que cuando atendían los multitudes, los suyos escuchaban y recibían atención en milagros y parábolas. Comprendemos cómo se iban fortaleciendo esa hermosa relación. Y lo más importante, mis hermanos, que hemos perdido todos y cada uno de nosotros: el Señor no tuvo jamás privacidad.
No hubo nada que le reprochara, no hubo nada que él escondiera, no hubo nada que él tuviera cierto temor y los hiciera sentirse a un lado de sus discípulos. El Señor jamás tuvo privacidad, o cuando deseaba estar en comunión con el Padre, era interrumpido. Lucas capítulo 11, versículo 1. Pero precisamente esto era lo que él deseaba, compartir cada instante con sus discípulos, de acuerdo a Juan capítulo 13, 33. Él dijo la razón en Juan capítulo 15, versículo 27. Y vosotros daréis testimonio también, porque habéis estado conmigo desde el principio, hermanos. Esto es algo hermoso y precioso, hermanos, de lo cual muchos de nosotros no tenemos. Nosotros enseñamos en el templo de reunión, nos vamos a la casa y nos llegan a buscar, no tenemos tiempo. Nosotros sí tenemos privacidad, nosotros sí podemos ocultar algunas cosas, nosotros sí podemos ser muy diferentes, pero el ejemplo, hermanos, es nuestro Señor Jesucristo, que Él jamás tuvo privacidad, ni tuvo nada que ocultar, ni tuvo nada de qué avergonzarse con cada uno de sus discípulos. Zaqueo, Bartimeo, los samaritanos, los 70 y otros recibieron atención especial, pero sin ninguna comparación, hermanos, con los 12. Si el mismo Hijo de Dios consideró necesario estar constantemente durante 3 años con sus pocos discípulos escogidos, y aún mis hermanos, 3 años y medio se estuvo con ellos, y aún uno de ellos se perdió. Ahora, ¿podrá un contacto impersonal con tan solo un folleto o con mandarlo a tocar una puerta, hermanos, poder influir en la vida de las personas a las cuales se quiere llegar? No se puede, mis amados hermanos. Por eso el propósito de este estudio, hermanos, es de que estemos plenamente conscientes, plenamente capacitados, plenamente conscientes a qué problemas nos vamos a estar enfrentando todos y cada uno de nosotros para poder hacer y desarrollar la obra de nuestros Señor Jesucristo. Tercer punto, ¿qué requisitos pedía Jesús? Bueno, en primer lugar, no tenían que ser ricos, ni famosos, ni inteligentes, ni perfectos humanamente, pero habían de ser, ¿qué, hermanos? Obedientes. Esta es la palabra clave. Debían de ser obedientes. Este es el requisito que pedía nuestro Señor Jesucristo. Se les llamaba a sus discípulos porque aprendían y hacían las cosas lo que el maestro les enseñaba. Tiempo después les llamaron cristianos, de acuerdo a Hechos 11:26, por su semejanza a Cristo. Seguir a Jesús puede parecer fácil, pero demanda de cada uno de los seguidores, hermanos, entrega completa, exclusividad. Y viene una palabrita muy importante, mis amados hermanos: consagración. Esta palabra, hermanos, es muy bonita leerla, pero difícil, muy difícil en todos los que quieran llegar y servir a nuestro Señor Jesucristo, llevar una vida de consagración. Los hermanos que lo hayan hecho a pesar de tantos años en su ministerio, hermanos, esa es una entrega, esa es una consagración a Dios en la cual están dispuestos, hermanos, inclusive a dar su tiempo, su vida por la causa de nuestro Señor Jesucristo. Muy bien, consagración, una vida entera consagrada a ti. Así dice el niño, dice uno de los signos que cantamos: agrada a ti, Señor. Y la Biblia dice, hermanos, que ningún siervo puede servir a 2 señores, porque aborrecerá a uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. Lucas capítulo 16, 13. Solo se puede amar a Dios, y ese amor ha de probarse con la obediencia, de acuerdo a Juan 14, versículo 21 al 23. Se trata de una enseñanza exigente. Muchos de los que lo oyeron les gustó a seguirle cuando los alimentaba con panes y peces. Cuando les habló acerca de las características del reino y sus sacrificios, volvieron atrás y ya no andaban con él. Juan capítulo 6, versículo 25, 66. Es sorprendente y educativo que Jesús no saliera corriendo tras ellos, y es que preparaba hombres para salvar al mundo y no convenencieron. Nosotros, cómo toleramos a los hermanos en las iglesias, los apapachamos, somos alcahuete, mis amados hermanos, y en el ministerio y en la obra de nuestro Señor Jesucristo no fue así, hermanos. ¿Sí? Nadie puede seguir a Jesús toda su vida a menos que se separe del mundo. Los que han tratado de hacerlo llenaron su vida de angustias y tragedias. Mateo capítulo 27, versículo 3 al 10. Le dijo al escriba que prometió a seguirle: las zorras tienen cuevas y las aves del cielo nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene donde recostar su cabeza. Mateo capítulo 8, 19, 20. Uno que quería enterrar antes a su padre recibe estas palabras: sígame, deja que los muertos entierren a sus muertos.
Mateo capítulo 8, 22. Alguien más quería despedir de la familia. Oye esto, ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Lucas capítulo 9, 62. Jesús no tenía tiempo ni intención de dedicarse a los que querían seguirle a la manera de ellos. Nadie puede servir al Señor, hermanos, de acuerdo a lo que yo creo, yo pienso, es mi idea, es mi propósito. No, mis amados hermanos, el Señor Jesucristo ya nos dejó la manera en la cual tenemos que hacer las cosas. El que quiera ser discípulo de Cristo, mis amados hermanos, tiene que pensar en el precio. ¿Por qué? ¿Quién de vosotros queriendo edificar una torre no se sienta primero y calcula los gastos a ver si tiene lo necesario para acabarla? Lucas capítulo 14, 28. Claramente lo resume Jesús así: cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee no puede ser mi discípulo. Lucas capítulo 14, 33. Cuando los convencieron lo abandonaron en Capernaum, unos cuantos quedaron y les pregunta a los 12, ¿queréis acaso iros vosotros también? Juan capítulo 6, 67. Esta era una pregunta vital, una pregunta decisiva, mis amados hermanos, que era directo a la mente, al corazón de cada uno de los discípulos. Si los 12 se iban, mostrarían simple y sencillamente que no eran dignos. Pero Simón Pedro dijo: Señor, ¿a quién iremos? Sin duda, este es el resultado del plan de la evangelización del Maestro. Estaban listos para quedarse y eso hacía posible mostrar obediencia. Pero muchas cosas no comprendían, otras tantas la desconocían, pero eran obedientes. Y obedecer, mis amados hermanos, es aprender. No aceptaban servir humildemente a los demás. Juan capítulo 13, 1, 20. Peleaban el primer lugar. Lucas 9, 46. Eran duros al juzgar. Al 9, versículo 54. Volvieron atrás, pero dejando todo, le siguieron. Lucas capítulo 5, versículo 11. El Señor estaba dispuesto a tolerar la inmadurez espiritual y a usar los errores como experiencias de aprendizaje. Juan capítulo 21, 15 al 17. Después, la obediencia suprema es la expresión del amor. La cruz de Cristo fue la demostración de que en la obediencia no se hacen componendas. Filipenses 2:8. Los miserables líderes religiosos dijeron una gran verdad: a otros salvó, a sí mismo no se puede salvar. Mateo capítulo 27, 42. Ningún hijo de Dios puede serlo y salvarse de obedecer al mismo tiempo. Cuando Jesús hablaba de la obediencia, hablaba de algo encarnado en forma humana y que podía decir: ejemplos dado para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Juan capítulo 13, versículo 15. Así fue en el caso de Cristo, y nada que no sea igual será aceptado en un cristiano, de acuerdo a Juan capítulo 13, versículo 16. Muy bien, mis amados hermanos, hasta aquí dejo esta pequeña introducción. Un saludo especial para cada uno de ustedes. Saludos y bendiciones a sus amadas familias.